Bienvenidos a Musas Inspire, el podcast del liderazgo femenino. Aquí exploraremos historias de mujeres que saben que su mayor obra de arte es su propia vida y que viven en consecuencia con esto. Compartirán su sabiduría interior, sus caminos de amor propio, sanación y transformación, su propio aprendizaje y sus vidas auténticas y alineadas para que todas podamos emerger a abrazar nuestro verdadero liderazgo femenino. Soy Alejandra Torres, creadora de Musas, y desde aquí estaré entrevistando a mujeres que realmente inspiran, que han sido reconocidas por sus cualidades de liderazgo, han podido equilibrar sus vidas y han realmente emprendido proyectos que nacen del corazón y que generan gran impacto en su entorno. Mi misión es que las mujeres podamos sentirnos en comunidad, no tan solas, rodeadas de otras mujeres y todas elevarnos para atrevernos a cambiar paradigmas y a transformar el mundo hacia un mundo más equitativo, compasivo y sostenible. Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Y bueno, bienvenidas todas a las que se están conectando, todos los que se están conectando a este espacio muy especial con una mujer increíble a quien admiro mucho y que nos conocimos en San Francisco eh, a principios del 2019, antes de pandemia, antes de tantas cosas que han ocurrido en estos años, y que me encanta tener esta conversación con ella hoy y para todas y los que nos van a escuchar, es Tania Zapata. Bienvenida, Tania, a esta entrevista descarnada, como las llamamos. Ay, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a desencarnarnos, ¿cómo se dice? Ajá. Sí, descarnarnos. Descarnarnos. Así Súper es. contenta. Bueno, excelente. Pues para los que no conocen a Tania, Tania pues vive en San Francisco, en Silicon Valley, es cofundadora de Bunny Studios y con su esposo Alex Torrenegra, quien es uno de los tiburones con el cual he tenido la oportunidad de compartir el escenario y pues el proceso de inversión. Tania ha sido su mano derecha todos estos años, entonces también, y estás también en Torre, que es una empresa que han fundado entre los dos para el tema de recursos humanos e inversión. Entonces, pues primero que todo, Tania, tú eres una líder, una mujer líder muy reconocida en el mundo de la inversión, del liderazgo también y de ese mundo global del capital de riesgo, del venture capital y de esos procesos de inversión. Y pues queremos como, digamos, abrir este espacio para que nos cuentes un poco eso, pero también quiero contarles a todos que a Tania, yo te vi a principios de este año haciendo una publicación en redes donde hablabas del famoso síndrome del impostor. Y esas publicaciones que hiciste me tocaron bastante profundo y creo que como en Academia Musas estamos realmente como tratando de aportar y de generar miradas y empoderamiento femenino, quería entrar también a hablar contigo acerca de eso, de ese síndrome del impostor. Entonces, y luego tendremos muchas más preguntas, pero bueno, entonces primero Tania, preséntate, cuéntanos un poco más de ti, de tu vida, y luego hablamos de este tema tan relevante e importante que es el síndrome del impostor. Bueno, no, súper, pues contenta. A ver, ¿qué les cuento yo? Yo soy emprendedora, que de alguna u otra manera, después de haber hecho varios emprendimientos, unos exitosos, otros no, pero es el camino del emprendimiento. Me encontré también, digamos, en el camino siendo inversionista. Últimamente he estado muchísimo más activa en toda el área de inversión y
y pues es algo que me está emocionando mucho y que me está gustando mucho, así que quién sabe, de pronto termina siendo mi camino exclusivo. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Pues a ver, yo nací obviamente en Colombia, pero más o menos a los 18 años me mudé a Estados Unidos. Tuve la fortuna de que tenía familia que vive aquí y me hicieron sponsoring de visa. Cuando llegué aquí no hablaba inglés, uno, y dos, pues me encontré como en ese momento de la vida donde tú tienes que ya obviamente empezarte a encargar de tu propio destino. Y bueno, empecé haciendo múltiples trabajos, hacía lo que me saliera de trabajo, hice limpiezas, hice de lo que me salía, trabajé en una heladería, trabajé en una tienda de ropa, hasta que finalmente, cuando ya hablaba un poquito más de inglés, me terminaron contratando en una emisora, en Caracol, Miami. Y ahí fue, digamos, que empezó un poquito el camino que yo terminé en radio y por lo que finalmente pues terminamos creando las compañías por las que, digamos, somos más reconocidos, que son las compañías que están relacionadas a locución y producción de voces, que una fue Voice 23 y bueno, Bonnie Studio es uno de los servicios que proveemos, pero pues ese fue el camino, ¿no? Que me llevó allí. Eh, Como decía, hemos tratado de hacer múltiples compañías. Yo creo que de las, no sé ni siquiera cuántas compañías hemos tratado de hacer, pero eh, yo diría que unas 7 o 8. Em, Dos de ellas, digamos, han sido súper exitosas y bueno, las otras están, digamos, en camino de, de, de llegar allá, esperamos. Y bueno, en el 2012 más o menos hice mi primera inversión y desde ahí hemos hecho múltiples inversiones. Ahora pues Alex, que está en Shark Tank, obviamente han sido mucho más constantes, pero nos llegan muchísimas, como se dice en inglés, deals todo el tiempo y bueno, aquí estamos. Hemos invertido, no solamente hemos invertido en compañías, sino que también invertimos en fondos y, y la otra, digamos, compañía en la que he estado trabajando desde hace unos cuantos años es una compañía que es a ver, es un Child Development App. Lo que hacemos es que proveemos actividades para que los adultos, los padres, hagan con los niños, con la idea, digamos, de mejorar el desarrollo del niño. Y a medida que nos van dando feedback acerca del desarrollo, pues cada vez se va personalizando más esa camino, digamos, de actividades. Y esa es una de las cosas que también ocupa mi tiempo en este momento. Y bueno, soy mamá. Excelente. Tengo una Sí, niña de 9 años, tengo un bebé que va a cumplir 2 años en octubre. Y durante la pandemia decidimos mudarnos a vivir con toda la familia, así que además de todo vivimos en una casa multigeneracional. Entonces tengo una vida ajá. bastante interesante a múltiples niveles. Sí, cuando pues te conocí fue porque fuimos a almorzar en San Francisco con Alex, contigo y con tu hija Azul, hermosísima, Hola, que en ese Sol. momento tenía unos 5 años o 6 años. 6 añitos, sí. Entonces, sí, pues cuéntanos un poco más de esa dimensión de ser madre también y de emprender al lado de tu esposo, invertir juntos y vivir juntos y cómo lo haces, cómo fluye todo. Pues a ver, yo creo que, eh, wow, esta es una pregunta que tiene múltiples, múltiples respuestas. Em, con respecto a familia y cómo manejar todo esto, yo creo que ha sido una lección para mí que he ido mejorando poco a poco y yo siento que todavía la puedo mejorar mucho más, pero aprender a delegar. Yo creo que a las mujeres nos cuesta mucho delegar, sobre todo las cosas que son de nuestra, no sé cómo lo podríamos decir, pero lo que nosotros consideramos que es nuestro domain o lo que no deberíamos hacer, lo que tenemos la obligación de hacer. Eh, y eso no es gratis, ¿no? O sea, no es que nosotras pues simplemente nos echamos la carga encima, sino que además también tenemos muchísima presión social de que en teoría eso se haga así, ¿no? Y yo creo que
a pesar de que pronto la sociedad ha evolucionado con respecto a los roles, digamos, de género, pues esa carga, digamos, histórica que nosotros traemos siempre está ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso nos cuesta un montón y yo no, a mí también me ha costado un montón. Entonces, pero a medida de que, digamos, he crecido y he podido aprender a delegar ese tipo de cosas, me he dado cuenta que pues tengo muchísimo más tiempo para poder también invertir tiempo en cosas que me gustan y que me llaman la atención como profesional. Entonces, esa es una, digamos, de las cosas importantes con respecto a cómo manejar eh, profesión y hogar. Pues nosotros ahora tenemos la suerte de que tenemos los abuelos aquí en la casa, entonces eso es una, o sea, yo sé que esto es, o sea, somos súper de buenas porque no todo el mundo tiene la posibilidad de darse ese lujo. Entonces sí, eso ayuda un montón, eso ayuda un montón. Con respecto a haber hecho las compañías con Alex, tiene una cualquier cantidad de dimensiones, ¿no? Fue duro, ha sido difícil, pues porque yo creo que uno manejar la relación, manejar solo la relación, digamos, de pareja es difícil. Si tú le añades encima la dimensión de lo profesional, pues eso lo hace todavía mucho más complejo. Y yo creo que nosotros tuvimos muchísimas momentos y situaciones muy difíciles y la verdad es que estuvimos a punto de que la relación no funcionara, pues porque teníamos muchísimos em, a ver, discusiones de método, discusiones de a dónde íbamos, etcétera, etcétera. Y sí, eso fue difícil navegarlo, pero yo creo que lo interesante, digamos, de poder haber llegado a este momento y mirar hacia atrás es qué bueno que pudimos pasar esos momentos difíciles, ¿sí me entiendes? Porque la verdad es que yo me pongo a mirar hacia atrás y además cada vez que yo miro a Alex, yo digo, yo nunca hubiera podido haber tenido un mejor partner en la vida. O sea, es una persona súper amorosa, es súper dedicada. Además me encanta esa pasión que tiene, digamos, por las cosas que quiere hacer. Em, y pues es muy buen papá, bueno, no sé, o sea, todas las cualidades que yo puedo pensar. Entonces, me hubiera, o sea, de no haber sido porque podemos navegar esos momentos difíciles, me hubiera perdido, digamos, de todas esas otras dimensiones que he podido vivir hasta ahora con él. Entonces, yo creo que sí, ha sido, digamos, un camino no tan fácil, pero que cada vez que miro hacia atrás, me siento muy satisfecha de haberlo navegado y de que, pues, que estemos todavía juntos y tener esta vida que, bueno, hemos sido también muy de buenas, ¿no? Sí, de alguna manera todos somos sobrevivientes y estamos como, se nos ha dado una segunda oportunidad, creo que con mucha más empatía y compasión por el ser humano, porque todos estamos conectados y eso genera como toda una nueva conciencia. Sí, pues ha sido muy Sí. lindo pues verlos también en su crianza y en su modelo también familiar. eh, y creo que estamos un poco redefiniendo esos modelos, tanto desde los roles de cada de los géneros y también cómo se construye una pareja y cómo se construye una empresa. Todo se está también redefiniendo. Entonces creo que ustedes están ahí como pioneros probando esos modelos, ¿no? Y apoyando modelos empresariales, están un poco como en primera línea, viendo hacia dónde van como la economía y también la innovación. Y eso súper debe ser muy interesante. Entonces, sí, qué bueno, qué bonito. Tania, entonces, ¿cómo has sentido ese tema de cómo ves a las mujeres en el mundo del emprendimiento, tanto en las empresas que has creado, co-creado, invertido? em, ¿Cómo ves a las mujeres y qué potencialidades ves y también cuáles son esas barreras o limitaciones que crees que ya es momento de que empecemos a tumbar? Sí, yo no sé si ustedes vieron hace poquito,
yo hice un curso de un Executive Leadership Course en Singapur, en INSEAD. Y pues algo que me impactó un poco es que de 34 que estamos haciendo el curso, solo habíamos 5 mujeres. Entonces, y bueno, y Alex estuvo haciendo uno, digamos, Wow. parecido en Harvard y era la misma cuota. Y entonces yo me quedé pensando, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, yo estoy segura que no hay, eso es como un 15%, me parece. Pues cuando lo ves cuando haces la matemática. Em, yo decía, yo sé que no hay un 15% de mujeres en todas las compañías de Endeavor. O sea, no puede haber un 15% de la... Eso quiere decir que de toda la representación de mujeres que hay en las compañías de Endeavor, y es cierto, o sea, digamos, en cuanto a emprendedoras, no sé cuál es el porcentaje, pero tal vez sí está por ahí, ¿no? O sea, digamos 17%, 20%. Eh, pero Endeavor te permite llevar personas de tu equipo también, obviamente dependiendo de si hay cupos, etcétera. Pero yo decía, ¿qué es lo que nos está frenando? ¿Qué es lo que nos está frenando para que hagamos este tipo de cosas? Para que representemos, para que estemos ahí, para que hablemos. Y me lo hice la pregunta, digamos, en social media y básicamente que las respuestas que recibí es miedo. Esa era una, o sea, cuando me pongo, digamos, como a resumir, o sea, había diferentes respuestas, pero como que si me pongo como a hacer, digamos, algo global de las respuestas, era miedo. Eh, el síndrome de impostor es gigantesco. Y lo otro, bueno, obviamente también estaba, no sé por dónde empezar, etcétera, etcétera, que eso me parece que de pronto puede ser muy común en los dos géneros. Y había otro, se me está escapando ahorita, que me parecía súper importante y era algo así como, no sé si tengo las capacidades de hacerlo, o sea, no siento que todavía tenga las capacidades de hacerlo. Entonces es complicado porque cuando tú te pones a ver todas estas cosas, sí, que las mujeres reciben menos inversión, que la mujer, o sea, hay un montón de cosas de externas que son reales y que pasan, pero yo digo, o sea, cuando tienes un montón de cosas internas que te están frenando, pues es muy factible que esas cosas externas sean una consecuencia de, ¿sí me entiendes? Entonces me pregunto yo qué tanto es todas estas cosas y estos fantasmas que nosotros tenemos adentro, lo que verdaderamente nos está frenando y no digamos las otras cosas que pasan. O sea, sí, eso pasa, eso indudablemente pasa, ¿sí? Pero yo creo si nosotras mismas no creemos en lo que nosotros estamos haciendo, es muy difícil que las otras personas vayan a creer en nosotros. Y así es como funciona la inversión. O sea, la inversión es, tú llegas y, uy, mira, me encanta tu pasión, yo sé que lo vas a lograr, no tengo ni idea si lo vas a lograr, pero por tu pasión estoy bastante convencida de que lo vas a lograr. Pero si nosotros entramos a hacer algo ya dudando de que nosotros tengamos las capacidades, ¿sí? Con ese síndrome de impostor que nos está matando, pues es muy difícil que la otra persona vea, o sea, empieza a haber dudas, es complicado. Entonces, eso es como eso es como lo que me mueve un montón, ¿no? Me hace pensar, sobre todo me hace pensar es porque pues me encantaría poder hacer algo al respecto. Por ahora pues lo único que he podido encontrar hacer es hablar, digamos, de mis propios fantasmas, ¿sí me entiendes? Ujú. Pero yo creo que nosotros tenemos muchos, muchos, muchos fantasmas que nos los tenemos que quitar, los tenemos que Ujú. sacar de ahí porque nos bloquean un montón. Sí, y hablemos un poco de esos fantasmas, Tania. ¿Cómo fue tu propio proceso? Porque cuando contamos nuestras historias, creo que empezamos a inspirar a más mujeres y hombres a que entendamos que estas son historias reales y son historias también
pues que guíen el camino, que dan una luz para otras personas que también las puedan tumbar y que pues creo que el punto de partida es darnos cuenta que sí hay esas brechas y que sí hay esos fantasmas y cómo ha sido en tu propio proceso ahí. Ay, perdón, espérenme que Ujú. tengo mi ring que cada vez que hay movimiento aquí empieza a sonar y esto es desesperante. Entonces, espérenmelo. Ya, listo. Em, a ver, eh, bueno, algo que digamos que no mencioné, que me parece importante mencionar, es que a mí me diagnosticaron con ADHD de adulta. Ya tenía como 30 años cuando, pero siempre hubo ahí algo, ¿no? Que yo sentía que no me permitía como lograr cosas. Em, digamos que durante mi niñez, o sea, yo siento que yo siempre he sido súper curiosa, me encanta aprender, me encanta mucho la historia, etcétera, etcétera. Em, Sin embargo, cuando yo llegué como a mis teenage years, me empecé a dar cuenta que yo tenía muchos problemas de terminar las cosas. Em, entonces, y esto pues me persiguió, me ha perseguido toda la vida, eh, hasta la adultez, que por alguna razón fue que yo terminé yendo, bueno, aunque fueron por dos razones, pero una de ellas fue la muerte de mi mamá, que terminé yendo donde un psiquiatra, pero lo otro era pues como estas cosas que yo sentía que me frenaban muchísimo como de esa incapacidad, digamos, que yo tenía de poder hacer planeamiento, digamos, a muy largo plazo, de que yo pudiera hacer las cosas a muy largo plazo. Em, y bueno, pues me hicieron el test y efectivamente salí que mi cerebro funcionaba como el cerebro de una persona con ADHD. Soy disléxica también. Bueno, el caso es que yo creo que estas cosas como que de alguna u otra manera siempre me acompañaron, porque aunque yo siento que la gente siempre me ha visto como una persona, a ver, ¿cómo se puede decir? Em, Como rápida, como sagaz mentalmente, etcétera, etcétera. Em, yo, por ejemplo, en matemáticas no soy tan rápida ni tan sagaz. Todo lo que son, digamos, por ejemplo, que asumo que tiene que ver un poco con la dislexia, pero como lectura, por ejemplo, yo tengo a veces que leer cosas, digamos, sobre todo cuando son densas, digamos, de información, la tengo que leer a veces 2 y 3 veces. Con matemáticas, a mí me bailan los números, entonces obviamente como que ese tipo de cosas empiezan a tener un poquito de impacto en cómo te percibes tú de tus capacidades. Y yo creo que sí, o sea, como esas cositas simplemente fueron como teniendo impacto. Yo obviamente trataba muchísimo como de poder, de tratar ¿cómo se dice? De sobrellevar estas cosas usando pues herramientas, usando cosas, pero yo creo que hasta el momento en el que yo no supe, es que tu cerebro funciona como un cerebro de ADHD y empecé a darme cuenta pues cómo funciona un cerebro de una persona con ADHD, como que yo dije, oh, ok, ya entiendo qué es lo que tengo que hacer. O sea, hasta ese momento es que yo no dije, ok, yo simplemente me tengo que apoyar de herramientas y de cosas que me permitan a mí, digamos, tener y de personas también, que me permitan, digamos, poder tener, porque a ver, yo puedo ver, por ejemplo, en mi cabeza, yo puedo ver soluciones, incluso soluciones a muy largo plazo, pero para mí plasmarlas y hacer la ejecución de esas es lo complicado. Entonces, lo que me empecé a dar cuenta es, bueno, yo simplemente tengo que rodear de gente que sea muy buena haciendo eso, pero hasta ese momento yo no tenía ni idea, ¿sí? Entonces era como un struggle para mí, ¿no? Em, sí, o sea, eso es como los fantasmas, digamos, que yo tengo. Wow, y increíble lo lejos que has llegado. Y pues para los que no entienden, ADHD es el déficit de atención, em, que, que es un síndrome, bueno, bastante común, pero como tú dices, como silencioso y creo que parte como de un autoconocimiento, un proceso de autoconocimiento muy profundo
y como tú dices, tú lo volviste, fue una fortaleza con el tiempo, pero es, Más que yo considero que es una fortaleza. O ajá, sea, porque el hecho de que mi cerebro esté estructurado de esa manera, sí, me hace que yo tenga, digamos, que encontrar unas formas de poder solucionar ciertas cosas que mi cerebro no las hace, digamos, o no las computa de alguna otra manera. Pero por el otro lado me permite ver soluciones, me permite ver, digamos, otras cosas que otras personas no pueden ver, ¿sí me entiendes? Entonces, yo soy mucho de la neurodiversidad y de que verdaderamente, o sea, porque yo no creo tampoco que es que haya un cerebro normal y un cerebro anormal, simplemente todos los cerebros funcionan de una manera diferente. Y además eso es lo lindo, ¿no? Que es los diferentes ujú, cerebros son los que finalmente te permiten crear cosas increíbles. Entonces, es eso, ¿no? Es como más verlo desde la perspectiva de neurodiversidad que de, sí, como si fuera un hándicap o algo así. ujú. Y Para es, mí es buenísimo ujú, haberlo sabido, como que fue como, ay, como si me hubieran quitado algo de encima, ¿no? Es más porque también empecé a darme cuenta, bueno, o sea, pues yo tengo muchos potenciales, muchas cosas buenísimas que otras personas no tienen. ujú. Entonces, eso me parece súper chévere. Y este proceso personal de sanación y todo, pues ¿en qué momento empiezas a sentir que entre más vas profundo en ti y sanas tus temas y te rodeas bien y te acompañas y es un tema de amor propio también? ¿Cómo va eso desde la mano de tu liderazgo, de tu estilo de liderazgo, de cómo lideras hoy una empresa o un equipo? Uf, Ujú, eso es una pregunta increíble, porque además va de la mano. O sea, yo ujú, considero que, digamos que cuando tú tienes tantas miedos y tantas, digamos, a ver, digamos, volvamos un poquito al síndrome de impostor. Yo creo que cuando tú tienes muchos miedos de qué es lo que te falta, de que de pronto no eres suficiente, de un montón de cosas, eso hace que tú quieras cubrir esas cosas. Y eso también te puede volver una persona muy defensiva. Entonces eso puede ser terrible siendo un líder. Terrible, 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 porque además entonces puedes, o sea, tu comportamiento crea cultura en tu compañía. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser terribles en la cultura de tu compañía, porque entonces no hay self-reflection, o sea, las personas no están, digamos, si cometen un error, no se están mirando a sí mismas y diciendo, ah, ok, sí cometí un error, ¿qué puedo mejorar? Y ese también es la otra cosa, ¿no? Es, no podemos partir del hecho de que nosotros no podemos mejorar. Siempre se puede mejorar. No importa qué edad tengas, siempre vas a poder mejorar. Eso nunca para. Um, y yo creo que eso me ha hecho una líder completamente diferente a lo que yo era cuando recién empezamos las compañías, por ejemplo. Totalmente diferente, totalmente diferente. Y lo disfruto mucho más, además. Porque además me doy cuenta, digamos, que ya las relaciones, digamos, que yo tengo con las personas con las que trabajo es totalmente diferente. ujú. Sí. Eh, sí, es, sí, las relaciones definitivamente va de la mano. Ajá. Y, y estás también como modelando un liderazgo más consciente, más empático, más auténtico, transparente, que hace que las personas se empoderen más y quieran trabajar contigo porque se van a sentir también reflejados y vistos en esa reflexión y en ese aprendizaje continuo. Sí, sí, por ejemplo, yo creo que yo antes era muy difícil que yo dijera, yo no sé. Ujú, O sea, ujú. yo decía, o sea, en este momento yo digo, pero esto es absolutamente ridículo, o sea, ¿cómo era me lo iba a saber yo? O sea, yo no me las iba a saber todas, sí, obviamente, todavía no me las sé todas y seguramente me voy a morir y no me las vas a saber todas. Em, Solamente eso,
digamos, esa reflexión tan pequeña hace un cambio increíble en cómo la gente te percibe, obviamente, y también cómo las personas se perciben a sí mismas está bien que no lo sepas todo, o sea, yo estoy segura de que no te lo sabes todo, ni espero que te lo sepas todo, todas, investígalo, research it, Ujú. encontremos cuál va a ser la solución, o sea, es un punto, digamos, de partida totalmente diferente. Eh, entonces, y además, pues también es un punto, digamos, de aprendizaje, ¿no? Y de curiosidad. Y yo Ujú. creo que eso cambia muchísimo la relación, digamos, de liderazgo. Y a mí me parece, digamos, en las compañías, digamos, que yo trabajé cuando yo no era líder como tal, digamos, no eran mis compañías, eh, me he dado cuenta muchísimo de eso de los líderes. Y en ese momento como que o sea, yo pensaba que esa era la manera en la que uno era un líder, ¿no? Y es que uno los ve como, es que yo me las sé todas, ¿sí? Sí. Y se hace, digamos, lo que yo digo porque es que aquí me las sé todas yo. Entonces, es muy diferente el tipo de liderazgo y también cómo, cómo, digamos, tu equipo el tipo, digamos, de performance que tu equipo va a tener también, ¿no? O sea, ¿qué esperas de ellos? ¿Que investiguen o que hagan lo que tú dices? Y si hacen lo que tú dices y tú estás equivocado, pues todo tu equipo va a estar equivocado y van a estar yendo por una meta equivocada. Wow, sí, sí, totalmente. Y lo que estás diciendo es tan real y de tanto impacto, Tania, es increíble. Creo que muchas personas lo van a ver y van a decir, increíble, cómo hemos venido liderando y cómo, bueno, me recuerda cuando yo estaba también en cargos de liderazgo hace unos años en el gobierno y en entidades públicas y sentía como una especie de máscara, ¿no? Que yo iba a la oficina y aunque me estaba yendo bien y digamos, mi desempeño era bueno y todo, pero por dentro me sentía no totalmente auténtica. Tenía que poner una máscara de que me las sabía todas o siempre, no sé, o esos modelos de liderazgo que te meten en un lugar que no es real. Em, No, y que es muy peligroso para las personas de la organización como para la organización también. Entonces, ajá, sí, a mí me parece que sí, que es muy complicado ese tipo de liderazgo. Y es súper común, yo creo que es de los liderazgos más comunes que hay. sí, Eh, sí, y sí, yo total. creo que el liderazgo, digamos, y obviamente, o sea, uno trata de contratar personas porque tienen cierto tipo de experiencia que tú no la tienes, por ejemplo, y esperas, digamos, que ellos tengan cierto conocimiento mucho más alto del que tú tienes en ese, digamos, en ese tipo o lo que esperabas que tuvieran, pero por el otro lado tampoco se lo van a poder saber todas, ¿sí me entiende? Mm. Así como una persona, digamos, que hizo un MBA, pues tampoco se las sabes todas, porque lo que hizo fue ir a mirar un montón de case studies y analizarlos, y etcétera, etcétera, pero pues no tiene la experiencia, digamos, de haber pasado por eso, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, yo creo que es una posición, digamos, muy, muy equivocada y muy mala para las compañías también. Ujú. Sí, total. Tania, y hablemos entonces sobre el síndrome del impostor, que me encantó lo que tú compartiste a principios de este año, como una conversación muy abierta sobre el tema y te quería preguntar tú cómo lo has visto, cómo se manifiesta, cómo has visto que se siente, se proyecta o ¿no? Lo has visto en mujeres y también cómo les dirías qué tips o herramientas para que lo empiecen a hacer consciente y a manejarlo, pues para que no dejemos que esas limitaciones nos cierren puertas o no nos dejen llevar lo que queremos a su siguiente nivel, a poderlo escalar globalmente, a realmente llevarlo pues a su máxima expresión, lo que queremos, nuestro proyecto de vida. Mm. Yo creo que el síndrome de impostor, o sea, y voy a ser totalmente honesta, a mí me pasa todavía.
como es que me pasa a un nivel diferente. Antes de pronto me pasaba, sí, no sé, digamos, a ver, creo que en este momento me muevo, digamos, en círculos sociales donde obviamente mucha de la gente con la que yo estoy, pues, son de un éxito, digamos, profesional y económico bastante alto. Y entonces me sigue pasando, obviamente, me pasas a otro nivel. Em, cómo se refleja eso? Y yo pues pensaría que esto puede ser bastante común, digamos, en la mayoría de personas que, que sienten el síndrome de impostor, es que siempre tratas de minimizar, digamos, lo que has hecho, los logros que has tenido, ese tipo de cosas como que son más pequeñas de lo que verdaderamente son, ¿sí? Yo me acuerdo que bueno, o sea, Alex seguramente me lo ha dicho varias veces, pero pues una de las eh, momentos, digamos, que me acuerdo, no sé, qué sería, eh, fue unos, a ver, seguramente teníamos como unos 5 años o de pronto un poquito menos de haber lanzado la primera compañía y se volteó y me dijo, tú eres la CEO de la compañía y lograste hacer casi $1 millón en ventas. No entiendo por qué, o sea, como, es como que, y yo me quedé como que, porque básicamente Wow. es como que se volteó y me cacheteó y me dijo, stop, ¿sí Ujú. me entiendes? O sea, muy pocas personas han logrado eso, ¿sí me entiendes? Y pues obviamente eso fue en, no sé, el, digamos, los años, digamos, que yo fui CEO de Voice 23. Entonces, como, es como eso, ¿no? Es como, como que tu cerebro te está jugando esa mala pasada de no asegurarse de que tú tienes los facts correctos. Entonces, es como que se te olvidan, ¿no? Es como que los metiera en la basura y ahí dicen, no, es que estos van ahí. Y resulta que esos son los papeles más importantes que deberían estar plasmados en la pared de, ¿sí me entiendes? Y yo no entiendo por qué, no entiendo por qué, o sea, no sé qué química o qué es lo que pasa, digamos, en el cerebro nuestro, pero eso es lo que pasa. O sea, es básicamente que tú empieces todos los logros que tú tienes, todas las cosas que te hacen sentir orgullosa. Uno, cuando te sientes orgullosa, es como que después llega una sensación de me siento mal porque me estoy sintiendo orgullosa, o sea, ¿qué es lo que pasa? O Ujú. sea, te llega como un guilt, ¿no? Un guilt ahí de por qué me estoy sintiendo orgullosa, entonces como ese sentimiento no es chévere, entonces, ¡pum!, metes esas cositas en esa basurita. Y obviamente las metes en esa basurita y se te empiezan a olvidar, ¿sí? Y yo creo que, y es feo, o sea, es feo, a veces se siente feo, pero poner tu hoja de vida y poner los logros que han tenido, que has tenido y que sean públicos es una manera de que no se te olvide que los tienes, ¿sí me entiendes? Porque tu cerebro, y yo no sé si de pronto eso sea mucho más intenso en las mujeres que en los hombres. Yo sé que los hombres sufren, porque lo he hablado con muchos de mis colegas, digamos, fundadores, y sé que los hombres sufren de síndrome de impostor y ellos también tienen sus fantasmas y bueno, toda la historia. Pero yo no sé si es mucho más intenso en las mujeres. Pero sí, o sea, esto es, digamos, como, fue larga la respuesta, pero esto es relacionado a lo que me decías de cómo se ve lo del síndrome de impostor. Y yo creo que eso le pasa a muchas mujeres, muy parecido. Pero así es. Entonces, obvio, o sea, en el momento en que tú vas, digamos, a una reunión, a mí las reuniones de networking, no sabes lo que me cuestan. O sea, todo el mundo me dice, es que, ay, pero no parece. No, me drenan. O sea, yo Ujú. quedo, llego arrastrándome a la casa. O sea, las cosas sociales para mí son las vainas más, donde más, ¿qué se puede decir? Gasto energía mía. Es impresionante, pero me toca. O sea, no puedo tener compañías y tratar de que mis compañías, la gente las vea si no voy y hablo con la gente. Ujú. Entonces, obvio, cada vez que voy a un evento, llego aquí arrastrándome. Eh, ¿por qué? Por eso, porque como que siempre es esa dualidad de mi cerebro diciéndome, ay, no, pero ¿qué te vas a poner a decir eso? Ay, no, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo de una manera en la que yo me sienta cómoda?
las cosas que he hecho en la vida. Es eso, es una dualidad. ¿Y por qué no nos sentimos cómodas hablando de nuestros logros? No tengo ni idea. Es una vaina muy bizarra. Sí, a mí también ese tema me apasiona y pues he estado pues con los círculos de musas, lo hemos hablado, lo hemos mirado un poco, hacemos mucho trabajo de sanación con nuestra niña interior y miramos, hay patrones tanto explícitos como implícitos que no, sí nos pasan más a las mujeres o han venido Ujú, pasando tradicionalmente desde nuestras familias de origen, como a la niña no se le dice, no, 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 no grites mucho, no hagas muchos alardes, porque entonces la niña tiene que ser tímida y recatada, ¿no? No llamar mucho la atención. Si se muestra mucho, la castigan, dicen que no está siendo una buena niña y nos enseñan a ser niñas buenas y juiciosas, ujú, ¿no? ujú. Y eso Y creo que hace que, caso. Le hace caso a los papás, le hace caso exacto, al marido, le sí, hace caso a la sociedad. exacto. Y es, bueno, viene de hace 2000 años, pues de un Mm, sistema donde, pues así ha sido, tanto hombres y mujeres hemos construido ese sistema, pero donde la mujer está en ese rol más de apoyo, detrás de bambalinas, cuidando la casa, así hasta ahora, ¿no? Pues es relativamente reciente que las mujeres tenemos esos, pues que estamos votando, tenemos el poder de voto, podemos también tener patrimonio. En Colombia hasta mm, 1960 no pudimos votar. Es que uno de verdad piensa mm. Sí, históricamente es una hablando. locura. Sí, eso pasó ayer, o sea, básicamente. Sí, sí. Y también Ah, ser dueñas de propiedades y de empresas también es relativamente muy reciente, como ya nuevo, en sí. los años 70 que pasamos de ser un poco dependientes del esposo a nivel de patrimonio y siendo propietarias, ¿no? Pero ¿sabes qué pienso además? Además es Ujú. que el trabajo que, digamos, tradicionalmente las mujeres han hecho nunca fue ni remunerado, ni se le dio gracias por el trabajo. Y yo creo que eso Ajá. tiene que tener un impacto en el cerebro. O sea, eso tiene que tener un impacto ahí en el cerebro, en el berraco. Wow. Porque claro, entonces se espera que el trabajo de las mujeres es Ujú. gratis Sí, y, y además un montón, ¿no? Porque pues nadie te da gracias, porque además tú no dices qué trabajo es, porque es que si decías que todo el trabajo que tenías que hacer durante el día es que esta vieja sí se queja, ¿no? sí, total, total, total. Es Entonces, un trabajo muy invisible, y el trabajo del cuidado, de la mm, salud de los mayores, de los niños, de la casa, eh, la logística pues de la casa, sí, son un montón como de cargas y un poco de roles y de funciones que sí nos pueden limitar. Y hay otra parte, creo, es que también en el sistema actual, o el que creo que ya está cambiando el sistema para bien, es que hay una, se nos enseña a ser rivales, porque cuando estás en un mundo donde uy, prima sí, el empleo masculino, son pocas las mujeres que llegan a esos cargos gerenciales, se nos enseña es a rivalizar y a atacarnos, pero eso también nos mantiene es el hecho de considerarnos rivales y no colaboradoras ni apoyándonos, como es ancestralmente nuestra liderazgo ancestralmente es colaborativo, es de apoyarnos, de generar redes y totalmente de tejido. acuerdo. Ajá. Totalmente de acuerdo. Y mira que el otro día yo estaba pensando en eso porque ay, me crucé ahí con un video cualquiera que estaba em, y me quedé pensando en eso, pero el video era por alguna razón, de una vez que Lady D se acercó a Camila cuando se enteró pues que y yo me quedé pensando, yo, pero qué raro que ella haya decidido hablar con Camila y no hablar con el man, ¿no? O sea, pues el man es un man y él tomó la decisión, o sea, porque no habla con él primero, que además él fue el que hizo, digamos,
el acuerdo de estar con ella no camina. Y eso es lo que las mujeres hacemos. O sea, lo primero que pasa es que, es que esta vieja me lo vino a quitar. No, este tipo tomó la decisión y Ajá, yo sí. siento que por ahí hay algo relacionado también. O sea, es como que nosotros, desde esa perspectiva, tratamos a los hombres como si ellos no tomaran decisiones. Si nosotras fuéramos las que creamos, digamos, la situación y somos absolutamente responsables de la situación. O sea, ellos simplemente son unas víctimas o unos actores, digamos, no sé cómo se puede decir Sí, ahí, pero como inconscientes, como dicen, que boys will be boys, ¿no? Los niños serán niños, como, una vaina como si muy no pudieran loca. excusar sus actos, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso, sinceramente, eso lo tenemos que cambiar. O sea, eso lo Ujú. tenemos que cambiar porque, sinceramente, yo creo que es una de las cosas que nos, que nos sigue apabullando. Porque Mm. además, todo ese tipo de no responsabilidad que nosotros le estamos quitando a los hombres de su plato, básicamente, y nos lo estamos echando encima, pues esos niños, por decir algo, van a convertirse en los hombres, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que gran parte, digamos, de todo esto pues, del machismo y todas estas cosas, digamos, sociales que pues de alguna u otra manera no funcionan en contra nuestra, nosotras desafortunadamente somos tan responsables de seguirlas transmitiendo Ujú. em, como los mismos hombres. Sí, Así que eso es algo que sí nos tenemos que analizar muchísimo. sí, total. Tania, wow, qué buena conversación, increíble. Em, y entonces, qué le dirías a las personas que nos escuchan de cómo vencer ese síndrome del impostor? ¿Cómo lo has hecho tú y cómo has visto ejemplos de liderazgo o algo que nos quieras compartir para que las mujeres digan, bueno, sí, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo puedo de verdad romper esto y repensarme y fortalecer mi liderazgo desde un lugar muy empoderado, mucho más auténtico? Uy, eh, esto es un trabajo a muy largo plazo. Además, pues porque yo creo que no es solamente como una o dos cositas que tú puedas hacer, sino pues es un trabajo de múltiples eh, puntos. Ujú. Eh, yo creo muchísimo en la terapia y a mí me parece que es muy necesario que tú tengas a alguien profesional con quien hablar y una persona que potencialmente te ayude a ver, digamos, las cosas que puedes mejorar de ti. Eso uno. Así que pues yo eso lo recomendaría 100%, no solamente por el síndrome de impostor, sino pues porque yo creo que la vida es suficientemente difícil como para que uno no tenga un apoyo, ¿no? Y yo creo que lo deberíamos ver desde esa perspectiva. Yo siento que hay muchas sociedades que ven a los psicólogos como, uy, pero yo no estoy loco. Y yo no creo que debería ser así. O sea, yo creo que simplemente es una persona que está ahí para apoyarte en la vida, que la vida es suficientemente difícil como para que tú no... Y la otra cosa es que tus amigos, aunque tus amigos pueden ser un apoyo, pues tú no le vas a poner todos tus problemas a tus amigos, porque ellos tienen los de ellos también, ¿sí me entiendes? Entonces, Ujú. eso uno, me parece a mí que una persona profesional con la que tú puedas hablar es importante tenerla. Em, ya con respecto, digamos, a las cosas que tú puedes hacer, decisiones que tú puedes hacer, una de las cosas que yo decidí en mi vida es que yo todos los días iba a hacer algo que me hiciera sentir incómoda, y esto lo he hecho yo en mis redes sociales. Y eso lo que quiere decir es que voy a hacer algo que verdaderamente me saca de mi zona de confort. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Eh, Mandar ese email que has durado 3 meses dudando si lo vas a mandar a esa persona que lo quieres mandar. Listo. Lo Ajá. tienes escrito, ya, no lo pienses más, se fue. Pin, lo mandaste. Por ejemplo, ir a esos eventos cuando yo llego aquí arrastrándome es porque yo me esfuerzo a ir a esos eventos, porque esa es mi manera de decir, voy a salir de mi zona de confort. Em, Ponerte en situaciones, digamos, donde
en esas mismas situaciones que te hacen, y eso lo puedes ir escalando, ¿no? O sea, puedes empezar chiquito para que de pronto no sean tan intimidantes. Yo no sé qué tan grande, digamos, es el síndrome de impostor de las personas que están hablando, o si lo tienen o no. Si no lo tienen, chévere. Pero escalarlo, ¿no? De a poquitos. Mm. Eh, y es eso, ¿no? Es que si te da dolor de estómago, si empiezas a sentir como esa cosita que te sube y te baja, vas por buen camino. Eso quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort y estás haciendo cosas que te, sí, que te expongan, ¿no? ¿Y por qué exponerse? Porque exponerse te hace ver la realidad de tus capacidades y de ti. Cuando empiezas a tener conversaciones, cuando te empiezas a dar cuenta, hey, la mayoría de las personas out there, digamos que están haciendo compañías o que están en, digamos, a tu nivel profesional, también tienen un montón de fantasmas y cuando tú empiezas a conversar, a tener conversaciones con esas personas, pues empiezas a dar cuenta, miércoles, todos somos seres humanos, ¿sí? A lo mejor ellos tampoco se sienten tan capaces, entonces pues no es tan grave, ¿sí me entiendes? Pero además también te empiezas a dar cuenta, bueno, yo, yo sí, pues yo tuve experiencia haciendo esto, tengo un montón de experiencia haciendo esto, wow, no sabía que esto era algo tan particular o tan específico, o que de pronto yo pensé que mucha gente tenía esa experiencia, esto es bastante único, de pronto puedo explorarlo más o explotarlo más también. Eso es, ¿no? O sea, exponerte te empieza a dar un montón de información que si no te expones, no la tienes, porque la única información que tienes es este amigo o amiga en tu cabeza que te está diciendo, tú no eres buena, no eres suficiente, no eres no sé qué. Entonces, es eso, ¿no? Es como exponerse a otras personas. Mm. Wow, Yo está creo, muy poderoso. Sí, es sencillo, pero fácil de decir, más difícil de hacer, pero creo que es súper bueno para ir, sí, cambiando, rompiendo esos lugares cómodos y de verdad retándonos a llegar a y lo esos. chévere es que, o sea, no es algo específico, o sea, no estás diciendo, voy a contactar al CEO de no sé qué, no, o sea, haz algo que te haga sentir incómoda, y porque además ese sentimiento de incomodidad es diferente para cada persona, ¿sí me Ujú. entiendes? Entonces, es como, es un pasito chiquito que puedes ir dando y que te puede ir dando información y también como esa valentía de sentirte que lo puedes, ¿no? Más porque muchas veces cuando tú terminas yendo a estos, pues yo me acuerdo, nosotros al principio, muy al principio de cuando hicimos las compañías, nosotros no éramos de hacer networking, no éramos de ir a pedir de feedback, nada de eso, ni mentoría, nada de eso. Y claro, o sea, pues, obviamente ahí te das cuenta de que cuando empiezas a hablar con las personas, o sea, me acuerdo que todo el mundo decía, ustedes hicieron bootstrapping de la compañía, o sea, no lo pueden creer. Ujú. Era como una, y entonces en ese momento uno dice, miércoles, yo no, o sea, yo no pensé algo que nosotros sí, pues fue mucho trabajo, pero no pensé que era tan único. La gente empieza a valorar un montón las cosas, o sea, y lo puedes ver y es tangible, ¿sí me entiendes? Entonces es bien bonito poder empezar a recibir ese feedback y decir, bueno, algo que yo no pensaba, digamos, tan alto de mí o de mis capacidades, resulta que es, ¿sí? Y no mucha gente ha hecho eso, no mucha gente ha hecho lo otro, entonces es importante por eso. Ujú. Y eso solo sale en ese tipo de conversaciones, cuando tú, uno, digamos, te quitas como esa máscara que tú decías o esa pared que tienes y empiezas a hablar de tus cosas. Y puede ser que empieces a hablar de los miedos que tienes o puede ser que empieces a hablar de los temores, pero que la gente también vea ese ser humano que está atrás, ¿no? Mm. Sí, total. Y eso genera un impacto, pues, y nosotros que hablamos mucho en Musa Emprende del triple impacto, del múltiple impacto de una empresa, no solo lo financiero, sino también un impacto social, ambiental. Cuando es una empresa como un vehículo también
de atender un tema social, tienes que ser una empresa también con un liderazgo así, que saca lo mejor de las personas, que inspira y que realmente va más allá de sencillamente operar y ya, sino Sí. con un propósito. Entonces creo que estos liderazgos de los cuales hablas y emulas son súper relevantes para las mujeres que desean emprender desde ese liderazgo consciente y auténtico. Sí. Y además porque ya es hora de que cambiemos esos liderazgos. Uy, no. Mm, No, no, no. Sí, esos liderazgos ya están mandados a recoger sí, y, total. y, y ya, y es claro que ese tipo de liderazgos no crean culturas productivas, no crean culturas positivas, crean por el contrario culturas tóxicas. Entonces, sí, a mí me parece que yo creo que, digamos, venir desde un liderazgo del ser humano y y eso no quiere decir que no seas ni firme, ni que no esperes productividad, etcétera. O sea, son dos cosas diferentes. Yo creo que la gente puede confundirlas, pero tú puedes ser firme, pero kind, ¿no? O sea, lo uno no quiere decir que está en contra de lo otro. Eh, sí, sí. El liderazgo consciente, tiene un nombre, ya existe, Ujú, se llama sí, liderazgo consciente. sí, Y sí, a sí. mí me parece que ese es el más adecuado, es Ujú. el más adecuado. Excelente, Tania. No, pues Además, porque, pues espectacular. sí, o sea, el nivel en el que estamos, para que podamos llegar al siguiente paso y no nos matemos en el camino, es ese. Sí, y ya hay también una organización a nivel internacional llamada Capitalismo Consciente, pues que nace de ese liderazgo consciente y la idea es también transformar la economía y las empresas, o sea, que las empresas sigan siendo ese motor de desarrollo, pero ya hacia un desarrollo también más compasivo e inclusivo y Justo, sí. también ambientalmente responsable y sostenible. Que si no Es lo que es, todo eso es posible, todo eso es sí. posible. Mm, Obviamente, pues no se puede poner la intención exclusivamente en los shareholders en cuanto van a hacer de dinero, ¿no? ujú. Ya por ahí no va a empezar a gritar. Ya toca cerrar pronto, pero no, qué conversación, Tania, tan poderosa. Muchísimas gracias. Aquí tenemos en exclusiva a alumnas de nuestro programa llamado Musa Emprende, que es un programa de 6 meses donde acompañamos a mujeres a emprender desde el propósito y buscando en ese alto impacto. Entonces quería ver si de aquí las que están presentes hay alguna pregunta para Tania, para ya ir cerrando. Una preguntita. Hola, ¿me escuchan? Hola, Catherine, sí, ¿cómo Hola. estás? Bien, gracias. Súper, súper inspirada con la historia de Tania. Más que una pregunta, es un comentario. Bueno, no, y tal vez sí se convierte en pregunta posteriormente. Me parece súper inspirador el hecho o sea, tu historia, ¿no? Desde cómo empezaste y empezaste a construir literalmente desde ceros, o sea, fue eh, solo creyendo y haciendo las cosas que iban a ser posibles. Pero te pregunto de pronto, cuando estabas así iniciando, si ahorita tienes síndrome del impostor, que has logrado cosas inimaginables, quiero preguntar de pronto cuando estabas iniciando, cuando llegaste a Estados Unidos, quizá, pues obviamente te contabas con menos herramientas como el idioma o cosas para poder crecer o ascender o hacer más cosas. ¿Cómo lo manejaste en ese momento? Porque, pues, lo que te digo, si ahorita sufres y has hecho, no sé, 500.000 logros más, ¿cómo lo hiciste en ese momento? Porque a veces cuando uno está empezando es como más duro, ¿no? Porque uno no tiene, por ejemplo, o la experiencia o mucho conocimiento, o de pronto no te ven como con esa
trayectoria que uno quisiera tener o muchos logros sustentables que tú puedas mostrar. Entonces, como que eso carcome más en la autoconfianza, porque claro, no tienes también de dónde agarrarte. Entonces, de pronto saber cómo hiciste en ese momento y de qué te cogiste o cuáles fueron tus herramientas en ese momento para salir adelante y hacer pues todo lo que hiciste posteriormente. Sí, sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. O sea, que de pronto tienes muchísimo menos de dónde agarrarte y menos que mostrar, pero por el otro lado también yo creo que precisamente por eso hay mucho menos expectativa. Entonces, de pronto el nivel, digamos, de ansiedad y de síndrome de impostor puede ser un poco menor porque no hay mucha gente necesariamente viéndote a ver qué va a ser, cuál va a ser tu siguiente paso, ¿sí me entiendes? Pero sí, o sea, tienes toda la razón, pasa. Yo creo que lo que a mí me funcionó es que yo creo que yo toda la vida, a mí toda la vida me ha gustado aprender, pero además de todo también siempre he sido muy de ayudar. Y muchas de las oportunidades de cómo, digamos, empecé yo a progresar dentro de la emisora cuando estaba en la emisora, pues por decir algo, fue simplemente de puedo hacer esto y me quedaba y veía cómo se hacían las cosas y me quisieron enseñar. O sea, aproveché, digamos, situaciones y momentos de poder aprender a hacer otras cosas dentro de la emisora para, digamos, de alguna otra manera saber más, pero además también moverme como de ese lugar donde estaba, que era la recepción, pues que fue divertido, aprendí muchas cosas, pero pues obviamente no era el lugar donde yo me quería quedar a hacer. Y como que mientras entendía qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Porque además yo creo que eso es lo más difícil, es saber qué es lo que a uno le hace como latir ese corazón y realmente lo hace moverse, ¿no? Y eso me tomó mucho tiempo en entenderlo. Entonces, yo creo que, em, a ver, si hay algo que, digamos, te mueve, te da curiosidad, es tratar de empezar a entrar por ahí, ya sea eh, ofreciéndote como voluntaria o algo así, ¿sí me entiendes? Pero que eso te permita, digamos, entrar y quitarte esa barrera de, bueno, ¿cómo voy a empezar a hacer eso? ¿Cómo voy a entrar aquí? Sí, es más como, digamos, desde una partida de, yo sé que no tengo la experiencia, eh, pero estoy dispuesta a hacerlo. Y si tú me guías un poquito, yo te puedo ayudar en lo pequeño que me dejes ayudar y poco a poco voy a ir como avanzando. Más o menos así se ve, no sé si lo puedo como describir, así es más o menos como sería la historia, ¿no? Es eso, ¿no? Es empezar a que te permitan dejar hacer ciertas cositas y ir formando tu experiencia. Pero te entiendo perfectamente y bueno, sí, es difícil y hay que luchar mucho en contra de eso, ¿no? O sea, yo creo que lo peor que uno puede hacer es permitir que eso lo paralice. O sea, que tú te quedes en el no me quiero mover eso sí, yo creo que es lo peor, porque además, si tú no lo haces, eso simplemente se va incrementando con el tiempo, ¿no? O sea, cada vez es más fuerte y más fuerte. Ujú. Sí, de acuerdo, sí, gracias. Y pues que también llega ese sentimiento a veces de incertidumbre, ¿no? O sea, tras de que te ataca el síndrome del impostor y te nubla tus capacidades y habilidades, entonces viene la incertidumbre hacia el futuro o hacia el mismo presente, ¿qué hago, para dónde me muevo? Entonces viene eso, pero sí me parece muy válido como empezar a explorar cosas pequeñas que de pronto a uno sin perder tampoco como su estabilidad de lo que está, pero sí como de pronto empezarse a mover y tocar puertas o cosas pequeñas de a poco, que Ujú, te haga lo que tú dices, ponerse en esa zona ujú, incómoda, que te exacto, haga arriesgarte y hacer esas exacto. cosas. Sí. Sí, porque si no lo intentas en algún momento, no lo vas a intentar nunca. O sea, es así de simple. Siempre hay que intentarlo, ¿no? Porque si no lo intentas ahora, o sea, yo creo que eso es como de pronto lo que tienes que te quede en la cabeza, ¿no? Es, si no lo intento ahora, no lo voy a intentar mañana, ni pasado mañana. Entonces, yo creo que lo voy a intentar ahora. Y obviamente hay ciertas cosas que tú no puedes decir, lo voy a intentar ahora,
pues sí son un riesgo a tu vida, a tu bienestar, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que tú sí puedes decir, lo voy a intentar ahora. ¿Lo puedo intentar ahora? Ok, lo voy a intentar ahora. Entonces, y no lo dejes para mañana. Es eso, ¿no? Es como que siempre tener eso ahí. Y ya después piensas y dices y te tocas no sé, te agarras la panza porque, uy, lo hice y porque fue difícil, pero lo hice. Y como eso te empieza a hacer sentir muy bien. Súper, qué bueno. Muchas gracias, qué buena pregunta, Catherine. María Paula tiene una última pregunta rápida y ya te dejamos ir. Te Mm, queremos acaparar aquí. Podemos yo feliz. quedarnos horas acá hablando. Sí. Gracias, Yo también. Tania, por acompañarnos. Es increíble escucharte y tenerte y conocerte más. Para mí estos espacios son muy valiosos porque realmente uno conoce la persona, lo humano, ¿no? Estamos como conectándonos en este mundo del emprendimiento, la inversión, las empresas, pero quién está detrás de esa construcción, de eso que se creó, porque para mí pues, es muy valioso el tema del emprendimiento porque es eso que se crea. Y también como que resalto mucho lo que mencionaste de que uno puede ser emprendedora, pero además puede ser inversionista y también puede ser madre y también puedes trabajar en una empresa y hacerlo y quitarnos un poco esas etiquetas que nos han impuesto y nosotras nos imponemos también de no, si soy inversionista y no me puedo emplear o si como todos estos obstáculos que nos ponemos a nosotras y me encanta que dijiste, soy emprendedora, pero ahora estoy explorando la inversión y soy madre y tengo, pues sí, como todas las facetas que nos hacen seguir como explorando la creatividad y pues como conociéndose uno mismo también en el proceso, es que no se puede hacer separado. Entonces, desligar la empresa de esa creatividad y de ese ser humano que está detrás y todo lo que nos pasa y las historias, pues creo que eso es muy valioso ponerlo sobre la mesa y trabajamos en equipos pero pues son historias humanas, ¿no? Entonces, pues me encanta, gracias por pues, compartir tu historia y por acompañarnos y bueno, seguro tendremos más espacios para seguir conociéndonos y seguir hablando de esto. Ay, tan bonita, muchas gracias. No, yo estoy súper contenta de haber estado aquí. Me encantan las preguntas, además es que en general casi nunca pregunten cosas así como tan íntimas y es importante, pues porque sí, detrás digamos, de todas las cosas que uno termina haciendo en la vida, pues hay un ser humano que seguramente tiene un montón de historias y de fantasmas, de muchas cosas muy chéveres, obviamente, de felicidades y de todo, pero pues somos un ser completo, ¿no? También. Wow, qué belleza, Tania. Con esas palabras, entonces, vamos a cerrar contigo esa completud, esa mirada a todo y que el liderazgo es tan real y tan consciente, es como esos nuevos modelos que nos invitan justamente a tumbar nuestras máscaras, como a retarnos permanentemente, a estar aprendiendo, a nunca sentir que ya no las sabemos todas y hasta ahí ya nos quedamos, y que inspiramos lo mejor de los que trabajan con nosotros, creamos equipos basados en esos principios también. Y eso se vuelve, como tú decías, aquí resumiendo un poco los temas principales de hoy, como esa personalidad de una organización también, esa cultura organizacional, qué importante que es, ¿no? El liderazgo. Entonces, de verdad, hoy nos diste tanta sabiduría de un camino tan profundo y tan consciente. Muchas gracias, Tania, y a los que nos escuchan, gracias por escuchar esta entrevista descarnada. Ay, tan bonitas, muchas gracias. Ya, muy feliz y bueno, ahí estaremos conversando en algún momento de nuevo. Gracias, Tania. Sí, sí, total. Ahí quedamos súper en contacto. Un Listo, abrazo, muchos saludos a una Ali feliz noche. también y a Yo le tus digo. hijos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Gracias. chao. 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 Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos,
que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación, y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.